Hermano, feliz sábado para todos, bienvenidos a esta su iglesia del Jardín. Aunque seamos poquitos, pues tenemos la gracia de contar con el Espíritu Santo, estar en la compañía de Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37. Génesis, el capítulo 37. Busquemos nuestras Biblias, vamos a abrir allí para seguir el tema de esta mañana. Y antes de comenzar vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre bueno porque tu palabra es especial en nuestro corazón el día de hoy. Queremos rogarte, Padre Santo, que el mensaje que esté aquí sea analizado en nuestra mente, guardado en nuestro corazón, que dé frutos en nuestra vida para vida eterna, Señor, para que podamos, Padre bueno, mostrar al mundo tu gracia, Padre bueno, los actos, Señor, que haces en el corazón de cada uno de nosotros. Bendícenos en este momento, ayúdanos a estar atentos y reverentes, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en el capítulo 37, o a partir de allí, aparece en Génesis uno de los relatos pues, que es más llamativo en la Biblia, por lo menos en cuanto a algunos de sus personajes. Si uno comienza a buscar personajes relevantes en la Biblia, pues uno va a encontrar bastantes. Y cada uno de esos personajes tiene muchos atributos y pasó por muchas cosas que a nosotros nos dejan también bastantes enseñanzas, porque ha sido la voluntad de Dios que esto esté escrito de esa manera. Nuestro deber es analizar todos estos relatos y comenzar a pensar qué cosas de aquí aplican a mi vida y qué cosas que vivieron estos personajes puedo estar viviendo yo para que, según la misericordia de Dios también, nosotros podamos ser exitosos en la vida. Si de pronto uno quisiera buscar un personaje en la Biblia a la que uno pensara, bueno, fue exitoso realmente, tal vez uno de esos fue José. Y es pues de lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a hacer un análisis de la vida de José desde algunas perspectivas, obviamente no todas, porque pues es una historia que tiene muchas cosas especiales y nos demoraríamos mucho como analizar cada aspecto, pero pues esta mañana vamos a analizar el contexto. José, ustedes saben, fue hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Esos hijos de Jacob fueron los que dieron origen a las tribus de Israel, porque Jacob fue llamado después por Dios Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel se compone de esas 12 tribus, que esas 12 tribus fueron 12 hermanos. Jacob tuvo que, en una época en que estuvo desterrado, trabajar muchos años para conseguir a su esposa, de la persona que ella amaba, y entonces tuvo que trabajar 7 años, fue engañado, tuvo que trabajar otros 7 hasta que consiguió pues a su esposa Raquel. Sin embargo, pues de dónde salió con otra esposa, ¿cierto? La primera, la que se llamaba Lea. Y aparte de eso, tuvo hijos de las siervas de sus esposas. Por lo tanto, él llegó a tener 12 hijos. Esos 12 hijos no eran todos pues de la misma mamá, ¿cierto? Habían 4 madres allí. Entonces estamos hablando de que se había conformado un hogar en el que había 4 mamás, ¿cierto? 12 hijos del mismo padre y pues empezando desde allí ya uno puede prever que habían dificultades en ese hogar, ¿cierto? Porque es complejo que no las vaya a ver, sabiendo que pues, una de las cosas que más degrada a un hogar es precisamente esa convivencia, o por lo menos la poligamia, ¿no? Cuando hay disputas por quién es de pronto el preferido o la preferida, y entonces pues eso genera problemas en un hogar. Por supuesto no es el plan de Dios tampoco que pues un hombre tenga varias mujeres, menos que convivan en el mismo lugar, ¿sí? Pero en este caso, digamos en lo que compete a José, uno podría decir que si José en algún momento nosotros lo contemplamos como un hombre exitoso en todo lo que hizo, porque pues eso es lo que afirma la Biblia en varios versículos,
también tenemos que entender que pues José vivió situaciones difíciles desde el momento en el que nació, ¿no? José tuvo éxito en la vida, sí, pero no logró las cosas en un ambiente que fue perfectamente favorable. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en la vida es que nosotros no podemos idealizar el mundo en el que estamos, ¿cierto? Siempre deseando que las circunstancias en las que vivimos sean perfectas, o siempre argumentando que dado que no son perfectas las circunstancias en las que estamos, pues tenemos justificación para, ¿cierto?, hacer lo malo, para apartarnos de Dios, o simplemente pues para justificar que no logramos cosas en la vida. Para José la vida fue difícil desde el principio. José perdió a su madre también cuando era niño. Aparte de eso, pues él y su hermano, que era el menor, se quedaron sin mamá, mientras los otros hermanos pues tenían, ¿cierto?, a sus respectivas madres. Y la labor de su padre, cuando vio pues que su hijo, si uno mira también las circunstancias en las que estaban, pues era la esposa a la que él amaba, ¿no?, por la que él trabajó. Era el hijo, ¿cierto?, que esperaba que ella le diera. Ella amó tanto a su hijo porque pues Dios se lo dio, Dios se lo concedió. Y entonces uno podría decir, bueno, había muchas razones para que Jacob amara mucho a su hijo. Pero precisamente esa situación llevó a sus hermanos a comenzar a tener envidia de él, ¿cierto? El capítulo 37 de Génesis nos muestra la condición en la que había llegado a donde había llegado esa situación. José llegó a tener unos sueños, ¿cierto? Y entonces en los sueños que él tenía, la interpretación de esos sueños era que de alguna forma sus hermanos o su familia vendrían a inclinarse delante de él. Sus hermanos tenían envidia de él y sus hermanos habían guardado en su corazón tal rencor y tal odio que aunque su padre no lo percibía, ellos lo tenían ahí guardado. Y en algún momento pues ellos iban a explotar con eso, ¿no? Y dice la palabra de Dios que José fue a buscar a sus hermanos. Sus hermanos estaban pastoreando ovejas, se habían ido lejos, y entonces cuando su padre vio que no regresaban, que se demoraban un poco, él mandó a su hijo a que los buscara. Estaban los 11 hermanos allí, cambiaron un poco de lugar y José se fue a buscarlos. Cuando los encontró, pues José no esperaba lo que iba a ocurrir, porque dice el espíritu de profecía también que José fue a buscarlos con alegría. José se gozó de encontrarlos. Cuando los vio de lejos, él dijo, ay, aquí están mis hermanos, qué bueno, ¿sí? Había ido con mucho afán porque pensaba en su padre. Y entonces, cuando llegó, la respuesta que vio, o por lo menos la imagen que vio en los rostros de sus hermanos, pues lo sorprendió muchísimo porque sus hermanos venían guardando todo ese odio desde hace rato. Y cuando lo vieron de lejos empezaron a idear cómo quitarlo del camino, cómo librarse de él. Ellos se llenaron de todos esos sentimientos negativos, Y en ese momento, pues comenzaron a planear qué hacer con él, ¿sí? Porque pues nos pasa a veces a los seres humanos que nosotros puede ser que no lo expresemos, ¿no? Pero si por dentro estamos haciendo crecer un sentimiento malo y lo dejamos ahí, lo dejamos que eche raíces, empezamos a darle vueltas a todo lo que nosotros consideramos que los otros han hecho mal, ¿sí?, o que hicieron contra nosotros, o cosas que no deberían haber hecho, pues el enemigo aprovecha eso y lo hace crecer tanto, ¿cierto?, allá en secreto, pues que en algún momento eso se convierte en hechos, se convierte en actos. Y entonces ellos aprovecharon que estaban lejos de la influencia de su padre, que estaban en un lugar donde aparentemente nadie los estaba viendo, o por lo menos nadie que los fuera a delatar delante de su padre.
y entonces comenzaron a pensar cómo librarse de su hermano. En el relato uno ve que el Espíritu Santo también lucha con ellos, ¿no? Se ve que uno de los hermanos, Rubén, intenta salvarlo, porque ellos dicen, bueno, no, matémoslo. Ahí viene, entonces matémoslo. El joven llega y encuentra unos rostros que están todos desfigurados por el odio, lo miran mal, hablan cosas en contra de él, le dicen mil cosas y él comienza a sentir temor. Ya después de ahí lo agarran, le quitan la ropa que tenía, ¿sí? Y entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Rubén, movido por el Espíritu Santo, entonces intenta salvarlo, ¿cierto? Bueno, no lo maten, échenlo en una cisterna. Él pensando que después, ¿cierto?, podía distraer a los otros y sacarlo. Pero los otros pues querían era acabar con él. Pero finalmente dijeron, bueno, está bien, dejémoslo en la cisterna, no porque lo querían salvar, sino porque ellos esperaban dejarlo ahí hasta que se muriera. Tal vez una cosa más cruel, ¿no? Porque pues, si hubiera muerto ahí, sí, si en la cisterna tenía agua, pues ahogado, y si no, pues no iba a poder salir solo. Entonces, pues ellos en su crueldad lo dejaron ahí, pero después entonces vienen, pasan unos mercaderes y ustedes conocen la historia, ¿cierto? En lugar de, entonces dice uno y dice, bueno, no, entonces no lo matemos, ¿sí? Ya el Espíritu Santo otra vez, actuando en la mente de ellos para que no hagan una cosa tan perversa, y finalmente entonces ellos decían, bueno, no lo matemos, saquémoslo, pero vendámoslo como a un esclavo. Y en esa época, ser un esclavo, dice el espíritu de profecía, era una cosa peor que la muerte. O sea, tal vez si lo hubieran puesto a escoger a él ser un esclavo en esa época, o haberse muerto en la cisterna, o que lo hubieran matado, quién sabe, pues muchos en esa época habrían dicho, bueno, yo prefiero morirme a irme como esclavo, ¿sí? Y entonces ahí encontramos, ¿cierto?, que la vida de José, en realidad, a pesar de que la Biblia nos dice que tuvo éxito, pues estuvo lleno de crisis a todo momento. Y yo me ponía a buscar ahí, ¿cierto?, en la palabra de Dios, si era que José de pronto había fallado en algo como para que su pecado lo hubiera llevado a esa situación. ¿Sí? Porque muchas veces el problema con las consecuencias del pecado es precisamente eso, que uno las ve pero no se acuerda lo que uno hizo para traer eso mismo sobre lo que uno está viviendo. Pero resulta que en el análisis de la palabra de Dios y de todo lo que había hecho José, es difícil encontrar que José pues haya sido una persona mala, como podríamos considerar nosotros hoy en día. Es difícil encontrar ahí donde usted encuentre a José haciendo alguna fechoría, alguna cosa, pensando mal de alguno. Por ahí de pronto, sí, dice la palabra de Dios, y a veces algunos argumentan, sí, que José había traído el odio de sus hermanos porque él los delataba. Entonces, José era el bueno de la casa, ¿sí? El niño bueno, su papá lo quería por eso, lo prefería, y entonces por eso dice la palabra de Dios que le hizo una túnica de colores, era su consentido, ¿no? Pero incluso si uno mira el análisis que hace el espíritu de profecía de eso, dice que José, cuando vio que sus hermanos estaban haciendo mal, se acercó a ellos amorosamente a tratar de corregirlos y de que ellos hicieran las cosas bien. O sea, si uno lo mira también desde esa forma, pues en ese sentido él tampoco, ¿sí?, estaba como faltando ahí. Claro, había una situación, ¿sí?, que a él lo afectaba, pero podría uno decir, es uno de los ejemplos en los que a una persona que aparentemente está haciendo el bien, le vienen pues cosas malas, ¿no? Y pues vamos a lo mismo, uno no puede pretender, ¿cierto?, en esta vida, mirando todas estas historias y lo que nosotros vivimos como seres humanos, que el Señor nos tenga que dar las condiciones ideales para que nosotros hagamos lo bueno. Él era huérfano de madre, pero, ¿cierto?, logró
criado por su padre, educado por su padre en los principios de Dios. Su padre le enseñó todo lo que había tenido él que pasar, lo crió enseñándole las cosas de Dios, pero pues llegó un momento en el que él tuvo que enfrentar, ¿cierto?, la crisis. Y después de eso fue una crisis tras otra, ¿sí? Primero pues él se quedó sin su mamá, después fue vendido por sus hermanos, y al ser vendido por sus hermanos, entonces vino a caer, ¿cierto?, en la casa de un oficial egipcio. Ahí es acusado falsamente por la esposa del oficial egipcio de que quería, ¿cierto?, acostarse con ella, y entonces lo echan a la cárcel. En ninguna de esas cosas pues él había hecho aparentemente nada, ¿cierto? Lo echan a la cárcel y después es cuando viene, ¿cierto?, ya la historia que todos conocemos, que José se convirtió, ¿cierto?, en el liberador de su pueblo y de sus hermanos. Pero entonces pensemos en las cosas que pasaron por la cabeza de José al ser vendido por sus hermanos. A él lo entregaron allá, ¿cierto? Y entonces su vida, por supuesto, iba a cambiar. Dice, ¿cierto?, el espíritu de profecía en el libro de Patriarcas y Profetas, que la primera reacción de José al enfrentar esa crisis, porque José, pues en ese momento perdió todo, ¿no? Él estaba bien en la casa con su padre lo consentía, siempre tenía alimento, tenía las cosas mejores, pero en ese momento pues él ya estaba quedando sin familia, lo iban a llevar a un lugar en donde iba a estar completamente solo, su suerte él no la conocía, y como les dije, pues a veces la gente prefería estar muerta que ser esclavo en Egipto en esa época. Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Y entonces él estuvo ahí, ¿cierto? Ustedes se lo pueden imaginar porque tenía 17 años, era prácticamente un adolescente, y entonces cae en manos de mercaderes que por supuesto no lo trataban bien. Y entonces al hacer eso, pues la primera reacción, ¿cierto?, el miedo. ¿Cuál de nosotros, cuando vienen estas cosas que sobre el mundo pues han de venir, o incluso sobre nuestros hogares o sobre la sociedad en la que vivimos, vienen cosas terribles, no empieza a llenarse como de ansiedad, de empezar a imaginarse que cosas muy malas van a pasar, llenarse de terror, ¿cierto? Y dice aquí que José no se podía dominar. Esos pensamientos vienen a la mente de uno, ¿cierto? Y es difícil sacarlos. Se empieza usted a imaginar lo peor, que le va a ir mal, que lo van a maltratar, y fuera que se muriera, ¿cierto? Pero como los esclavos no, o sea, el dueño de un esclavo, el que compraba un esclavo, pues había pagado un dinero por él, no lo iba a perder, ¿cierto? O sea, no era que se fuera a morir, lo iban a maltratar y lo iban a poner, ¿cierto?, en servidumbre toda su vida. Y José, pues, se dominó por eso. Pero hubo un punto, ¿sí?, en la vida de José, en la que, un momento coyuntural. Y el momento coyuntural fue precisamente cuando pasó eso. Él se llenó de terror, pero después se detuvo a pensar, ¿sí? Y es una de las cosas en las que, pues yo creo, tal vez no a todo el mundo le pase igual, ¿sí? Porque cuando pasó de estar aterrorizado, ¿cierto?, andando en el camino hacia Egipto, todavía no lo habían comprado ni nada, pues dice el espíritu de profecía de la siguiente manera: en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Bueno, es la primera cosa, ¿cierto? Ya aquí, dentro del relato, si uno se pone en la condición de él, uno sabe, ¿sí?, que José en ese momento no estaba considerando precisamente que eso fuese una bendición para él. Él estaba lleno de miedo. Pero dice aquí, él aprendió en pocas horas, lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Y dice aquí, por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo había alejado de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. Y bueno, aquí ya encontramos una cosa que necesitaba ser
cambiada, ¿cierto? Las circunstancias difíciles en nuestra vida pues no vienen por azar. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y lo tenía también para José. Pero es difícil verlo, tal como era difícil para él ver en ese momento qué era lo que estaba pasando. Dios sabía, ¿cierto?, que tanto consentimiento de su padre y tantas cosas y tantos beneficios que había recibido en el hogar, pues habían hecho algo en el carácter de José, que hablándolo pues de pronto en términos aquí más comunes, pues lo estaba dañando, ¿sí? Dice, en él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Y estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Aquí el Espíritu de Profecía nos habla dos cosas, ¿cierto?, que iban a impedir que el Señor trabajara sobre José. Dios sabía todo desde el principio, ¿cierto? Dios sabía que venían las épocas de hambre, Dios sabía que había que, de alguna manera, ¿cierto?, preservar el linaje que estaba en todos los hijos de Jacob, ¿cierto? Eran 12 hijos y ese era el pueblo de Dios. El Señor les había prometido a ellos que los mantendría. Por lo tanto, la supervivencia de ellos era vital para mantenerlos ahí y obviamente para la salvación del mundo, porque por ahí vendría el Mesías, no por ellos en sí mismo, sino porque el Señor necesitaba conservar en esas personas sus principios. Y esa palabra es clave para el tema del día de hoy, porque en un momento dado José, que había sido criado en buenos principios, entonces ya estaba comenzando, como dice aquí, a tener algunas cosas que impedían que el Señor pudiese obrar en él. Y esas dos cosas le dice ahí. Si uno lee ahí y uno ve cómo es la filosofía del mundo hoy en día, podría decir que eso no está mal, ¿no? Que dice que habían defectos en el carácter de José. Dice que estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Eso lo está diciendo como un defecto. Pero hoy nos lo enseñan, ¿cierto? Confía en ti mismo. O sea, una forma de que a una persona le vaya bien en la vida es precisamente este consejo. Confía en ti mismo. Tienes que confiar en ti mismo. Pero no es la enseñanza cristiana, ¿cierto? Confiar en sí mismo. Y después dice, a ser exigente. Pero bueno, pues uno debe ser exigente en la vida, piensan algunos, ¿cierto? O uno debe confiar en sí mismo, porque si uno no confía en sí mismo, pues ¿cómo va a lograr las cosas? Dice, ¿cierto?, el Espíritu de Profecía que el Señor quería corregir esas cosas en el carácter de José. Porque desde el principio, ¿cierto?, José ya había sido escogido por Dios para ser el libertador de su pueblo, o por lo menos para hacer, ¿cierto?, la salvación de su pueblo en el momento del hambre. Y la cuestión es que iba a enseñarle a José, es cierto, que no debía precisamente confiar en sí mismo, sino que tenía que poner su confianza en Dios. Ahora vamos a ver más adelante de qué forma hizo el Señor orientar esta cosa de la manera correcta, ¿cierto? Porque cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando nosotros confiamos en nuestro propio carácter o en nuestra propia voluntad para hacer las cosas, por lo general tenemos que enfrentar fracasos, ¿cierto? Tenemos que aprender a depender de Dios. De manera que, diciéndolo de otra forma, tal vez sea mejor para el cristiano, en lugar de estar confiando en sí mismo, dudar de sí mismo, ¿cierto? Porque la fragilidad del ser humano, ¿cierto? Es el primer motivo de fracaso cuando uno trata de emprender algo, cuando uno trata de hacer las cosas. Y es mejor de pronto desconfiar, ¿cierto?, de que nuestros propios defectos vayan a salir en el momento pues, en el que nosotros necesitamos de la ayuda de Dios o obrar bien, en lugar, ¿cierto?, de confiar que a nosotros nos van a salir siempre las cosas por nuestros propios medios. Y la otra dice ahí, ser exigente. Entonces, José estaba empezando a pensar que por ser él José, ¿cierto?, que por ser él la persona que era, tenía derecho a todo. Y entonces ser exigente, ¿qué es? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no? Yo tengo derecho, yo tengo esto, yo tengo lo otro, porque soy
yo. Y entonces él estaba comenzando a tener esos rasgos de carácter, pero dice aquí, ¿cierto? El Señor vio eso y el Señor tenía que corregirlo de alguna manera. Si uno lo mira en retrospectiva, pues esas cosas pasaron porque el Señor también le quería guardar la vida a José, ¿no? O sea, tarde o temprano, pues sus hermanos lo iban, o sea, algo le iba a pasar, ¿no? Su carácter se iba a dañar, ¿cierto? Toda la influencia que hubiera podido tener y que logró tener después, si hubiera, ¿cierto?, dañado, si él hubiera seguido ahí. Los sentimientos de sus hermanos comenzaron a ser pues cada vez peores y el Señor pues en realidad lo libró de la muerte. Y entonces, dice aquí, acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. Y él comenzó a pensar, ¿cierto? Comenzó a reflexionar. Siempre nosotros cuando enfrentamos algunas crisis pues no son avisadas, ¿no? Vienen de repente. Y entonces pues la mente de uno pasa como por varios estados, ¿no? Primero un estado de shock, uno no sabe qué es lo que está pasando, no tiene como conciencia de qué cosas hay alrededor, tal vez todo lo ve malo, ¿cierto? Pero pues en medio de eso siempre llega un momento de reflexión. Cuando José comenzó a tratar de calmarse un poco, entonces él comenzó a recordar cosas que se le habían dicho en la teoría. Y nosotros, ¿cierto? Siempre como cristianos y cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, vemos cosas que pueden aparecer siempre como teoría para nosotros. Sobre todo cuando uno es más joven y de pronto no ha tenido experiencias malas en la vida, entonces estas cosas pues uno las ve escritas, ¿cierto? Cómo alguien fracasó, cómo alguien perdió un ser querido, cómo alguien lo perdió todo. Y estas cosas, ¿cierto? Aparecen en la teoría. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es cuando esas situaciones le ocurren a uno, ¿sí? Y entonces conocerlas, pues son de cierto modo una ayuda para la persona que se aferra a eso, ¿cierto? Que ve que alguien vivió en el pasado, pero que le ayudó a salir adelante. ¿Qué cosa? Pues hizo muy bien Jacob. Y en eso sí, pues él se esforzó, a pesar de que pues consintió a su hijo y eso le resultó para mal, ¿sí? Jacob supo enseñarle a su hijo todas las cosas que había vivido. Le había contado sus experiencias de fe y esas cosas las había guardado su hijo en el corazón. Pero pues llegan momentos en la vida de las personas y sobre todo pues en la vida cuando uno está definiendo, ¿cierto?, su identidad, su carácter, qué va a hacer en la vida, que pues uno tiene que pararse, ¿cierto?, y decir voy a vivir de esta manera. Dice que José empezó a recordar que su papá había estado en situaciones parecidas, que en los momentos en los que su papá, ¿cierto?, le había enseñado a él que Dios lo había sacado adelante, habían ocurrido cosas milagrosas, que el Señor lo había guiado, que el Señor lo había sacado de apuros bastante fuertes, ¿cierto? Y entonces él tomó una decisión. Dice, su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. Afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día, y fíjense que no hemos salido de ese día, cuando lo compraron, cuando lo montaron, ¿cierto?, en una carroza, cuando lo llevaron encarcelado, ¿sí?, como un esclavo, estamos todavía hablando de un día, y a mí me sorprende eso, pero también pienso que las decisiones de nosotros debieran ser como las de José, ¿cierto? Dice, él en pocas horas aprendió lo que no hubiera podido aprender en años. Si él hubiera seguido en su casa, o sea, tal vez Dios le hubiera dado lecciones de humildad, ¿sí?
Porque esto que dice ahí de aprender a confiar en sí mismo y todo eso, eso deriva en el pecado con el que el Señor menos puede tratar, que es el orgullo, ¿cierto? Si un cristiano es orgulloso, es como si le cerrara las puertas a la influencia del Espíritu Santo. Porque el orgullo, ¿cierto?, nos hace insensibles a las palabras del Señor. Usted está por encima de lo que Dios le diga. Es más importante lo que usted piense. ¿Por qué? Porque pues es usted, ¿cierto? Soy yo. El yo es más importante, ¿cierto?, que lo que diga el Señor. No dependemos de que otra persona, ¿cierto?, o de que tal vez, si tengo dudas de Dios existe o no, de que me digan qué hacer o no. Soy yo, ¿sí? Él tomó una decisión en pocas horas. En ese momento decidió, ¿cierto?, una cosa que nosotros debiéramos aprender como cristianos, y es vivir basados en principios. Vivir basados en principios. Porque para la persona que se va a convertir en un esclavo, pues es difícil pensar que vaya a tener libertad para hacer lo que él quiera, ¿cierto? Es difícil pensar que va a ser autónomo en sus decisiones y todas esas cosas. Pero pues la palabra de Dios con esta historia también nos enseña una cosa, o sea, la verdadera esclavitud que nosotros podemos vivir está aquí, ¿sí?, en la mente. Y sobre todo la verdadera esclavitud es la que uno vive por el pecado. Y él estaba pensando ahí, por la experiencia que ha aprendido de su padre, que él todavía no la había vivido, pero él dijo, yo voy a vivir de esta manera, voy a vivir de esta forma en la que el Señor, ¿cierto?, va a ser mi guía, va a ser, ¿cierto?, mi todo. ¿Qué diferencia para una persona que confía en sí misma? Llegar y decir de un momento para otro, voy a aprender a vivir, ¿cierto?, de acuerdo a los principios de Dios. Y dice, la experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Entonces José comenzó a vivir de acuerdo a principios. Los principios del cristiano pues están resumidos, ¿cierto?, en el Decálogo, en los 10 mandamientos. De cada mandamiento uno puede extraer, ¿cierto?, el principio por el que el Señor nos dice, ¿cierto?, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. El principio que está detrás de cada uno de los 10 mandamientos, pues es el que debe regir nuestras vidas. ¿Qué es un principio? Un principio es algo, ¿cierto?, que nosotros guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo incorporamos a nuestra vida, y eso es lo que guía nuestros actos, nuestros pensamientos, ¿cierto?, las cosas que finalmente, las decisiones que tomamos. Esos son los principios. Los principios crean límites hasta donde nosotros podamos actuar. Y si una persona vive sin principios, pues en una circunstancia puede actuar de una manera, en otra circunstancia actúa de otra, y así según le convenga. Por lo tanto, una vida sin principios pues es una vida fluctuante. Pero para el cristiano, ¿cierto?, la vida según principios es fundamental. Ese es el fundamento de que nosotros seamos precisamente llamados cristianos. Ustedes saben que esa palabra cristiano no apareció desde un principio para las personas que se hicieron discípulos de Cristo. Las personas que se hicieron discípulos de Cristo pues eran personas que aprendían de Cristo y ellos andaban con Cristo, escuchaban a Cristo, pero los empezaron a llamar cristianos, dice la palabra de Dios, años después, y cuando ya dice en Antioquía, ¿no? Y eso está en el libro de los Hechos, ya Cristo había muerto. De manera que si a ellos los llamaban cristianos, eran porque hablaban de Cristo, ¿cierto? Pensaban como Cristo, actuaban como Cristo. Es decir, vivían bajo los principios de Cristo. Una cosa diferente a ser un discípulo. El discípulo estaba aprendiendo apenas, ¿cierto? Vamos a decir que ellos, en cierta forma, se graduaron cuando comenzaron a llamarlos cristianos, porque pues ya era una cuestión de vida, ¿cierto? Sus principios demostraban que ellos habían estado con Cristo, por lo tanto,
los empezaron a llamar cristianos. Y la decisión de José es algo que nosotros también tenemos que traer a nuestras vidas, es vivir bajo los principios de Cristo. ¿Cuál fue el resultado en la vida de José? Nosotros vemos que, pues, tal vez no podríamos decir que a José le fue del todo bien, si lo vamos a mirar con los ojos humanos, ¿no? Porque ya sabemos que él iba de crisis en crisis, ¿no? De situación trágica a situación trágica. Pero miren una cosa que ocurrió, y esto de pronto uno le puede parecer contradictorio en esta cosa que dijimos al principio, de confiar en sí mismo y todas estas cosas, hacer las cosas con sus propios medios, porque cuando José llegó a la casa del oficial egipcio, pues en primer lugar no es como uno se podría imaginar, ¿no? Que, pues porque la palabra de Dios dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y esta frase aparece varias veces, porque a donde caía José, ahí ocurría esto tal cual lo dice acá. Mas Jehová estaba con José. ¿Por qué estaba Jehová con José? Porque José vivía de acuerdo a los principios, ¿cierto? Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José va allá donde el egipcio, y el egipcio prácticamente le entrega todo. El egipcio le da tanta confianza que le entrega todos los bienes en su mano. Prácticamente José era dueño de todo, ¿sí? Y el egipcio ni siquiera se preocupaba, porque en medio de vivir de principios, ¿cierto? Eso define a la persona. La persona que vive sin principios, ¿cierto? Es una persona que genera desconfianza. Pero la confianza de Potifar en él era tal que le entregó prácticamente todo. Y así dice del carcelero. O sea, y así también fue con el faraón egipcio. Porque José empezó a mostrar, ¿cierto?, en su carácter cosas que ellos decían, este muchacho no me va a robar, ¿sí? Y Potifar deja todo eso en sus manos. Él no se va a ir con nada de lo que es mío, ¿cierto? Él no se va a escapar. ¿Cuál era el anhelo de todo esclavo en esa época? Pues ser libre, ¿cierto? Pero dice que José había decidido vivir por principios. Y esos principios eran su límite, ¿cierto? Él no le iba a mentir a la persona que lo tenía ahí en la casa. Fíjense que nosotros también, en esta cuestión de la esclavitud es una palabra, ¿cierto?, ofensiva hoy en día, ¿cierto? Si a uno le dice, mire, usted es esclavo de esta situación, esclavo de esta persona, esclavo de esto, usted se siente mal, porque ser esclavo pues no es algo que sea cómodo para nadie. Pero José estaba siendo esclavo literalmente según los criterios del mundo, pero su libertad, ¿cierto?, siempre estaba en su mente. ¿Por qué? Porque él había escogido libremente vivir bajo los principios de Dios, y una cosa que se ve aquí con claridad en la historia de José es que vivir bajo los principios de Dios liberta a la persona. Él podía estar allá, ¿cierto? Podía estar en la cárcel, pero su mente era completamente libre. Él no experimentaba pues ningún sentimiento, aunque, claro, no la pasaba bien, ¿no? El anhelo del corazón de las personas también Dios lo tiene en cuenta. En la historia, ¿cierto?, donde José se encuentra con el copero y el panadero, que finalmente
el olvido del copero y después que se acuerda otra vez de que se lo encontró en la cárcel, antes de que saliera él de la cárcel, y si no conoce la historia de José, toca que la lea porque pues no tenemos mucho tiempo, ¿listo? Pero, pero antes de irse el copero, José le dice, acuérdese de mí, ¿cierto? Claro, cuando le vaya bien, acuérdese de mí para que me saque de aquí. No era que él estuviera contento siendo así, pero pues, ¿qué hacía la diferencia con José y por qué sus aparentes amos confiaban tanto en él como para que uno pensara como decir, bueno, no, están totalmente recostados, ¿no? O sea, no tenían cuidado de nada. El faraón, después de que vio quién era José, llegó y dijo, ¿sabe qué? Mire, haga lo que diga él. Yo sigo siendo el faraón, pero hagan todo, ¿cierto? Como vaya, trabaje, vaya, visite, vaya, haga todo. Le tenía una confianza tal, ¿cierto? Porque sabían que, como debe ser cualquier cristiano, en cualquier circunstancia, y era la decisión que había tomado José, en cualquier circunstancia, lo estuvieran viendo o no, él iba a hacer lo bueno delante de Dios, ¿cierto? No robar es un principio, la honestidad es un principio, hablar con la verdad es un principio. Y lo que espera Dios que haga cada uno de sus hijos, ¿cierto? Y de sus siervos, es precisamente que actuemos de acuerdo a los principios en cualquier circunstancia. Los principios no se negocian, pero es una crisis del mundo de hoy que cada persona, ¿cierto?, tiende a hacer o tiende a vender sus principios y eso no tiene valor. Tiene un valor espiritual enorme, porque cuando los amos de José lo veían a él, encontraban una persona que difícilmente la iban a poder reemplazar. Después de esto, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que le pasó entonces. Dice, la prosperidad de José. La prosperidad de José entonces se debía ¿a qué? A su trabajo. Se debía a que hacía bien las cosas, a que él se preocupaba. ¿Se debía a sus obras? Sí, sí se debía a eso. Pero no solo a eso, escuchen este párrafo. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro directo. Nosotros a veces pensamos que solo con la decisión ya Dios va a cambiar absolutamente todo nuestro entorno, ¿no? Yo decidí vivir para Dios, me bauticé. Yo digo, bueno, esa decisión que tomó José tal vez equivale al día de nuestro bautismo, en el que nosotros llegamos y tomamos la decisión y, cierto, públicamente hicimos ese pacto con el Señor y decidimos vivir bajo los principios, porque eso es un voto bautismal, ¿cierto? Pero pues eso no ocurrió de la noche a la mañana y tampoco ocurrió porque Dios obrara un milagro y le cambiara la mentalidad a las personas alrededor, ni la cambia Dios tampoco milagrosamente para que el que me mira hoy mal por las cosas que hice en el pasado, ahora resulta que dice que no, que yo soy un hombre piadoso, que confía en mí plenamente. No, eso no ocurrió como un milagro directo, sino que su trabajo, ¿el de quién? El de José, su trabajo, su interés, su energía, fueron coronados con la bendición divina. Entonces sí, o sea, el trabajo de José fue reconocido por su amo. Su trabajo, su responsabilidad, las cosas que hacían. O sea, José vino a ser una persona supremamente buena y supremamente hábil en lo que hacía. Tal vez nosotros como cristianos a veces pensamos, ¿cierto?, que con solamente decir que somos cristianos o con cumplir con las cosas más básicas de la fe, yo no he matado a nadie, ¿sí? Ya con eso, ¿cierto?, tenemos que tener el agrado del mundo. Pero fíjense que la decisión de José también tenía un propósito y esto no era confiar en sí mismo, porque ya José sabía que, pues díganme ustedes, si una persona trabajadora no va a tener algo de fruto, ¿cierto?, de lo que hagan sus esfuerzos. Si uno es trabajador, si uno trabaja, pues sí, el que trabaja,
José sabía que haciendo esas cosas se le iba a ir bien, pero él no las hacía, ¿cierto? Pensando en el bien material o en, ¿cierto?, hacer su propio prestigio. Mire lo que dice a continuación. Su trabajo, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios. A las personas no cristianas les parece algo raro que cuando un cristiano trabaja y tiene algún resultado de su trabajo dice, gracias a Dios. Y entonces el que no cree, pues dirá, ¿cierto? ¿Cuál gracias a Dios? Si usted trabajó, si usted se ganó eso, pues gracias a que usted trabajó, ¿cierto? José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto, de su impresionante prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Si nosotros como cristianos no estamos dispuestos a pararnos, ¿cierto?, a que delante del mundo nosotros cumplamos con lo que nosotros debemos cumplir, ser buenos trabajadores, ser buenos estudiantes, dar un buen testimonio en cumplir con nuestros deberes como seres humanos y en la sociedad, pues tampoco vamos a glorificar a Dios en eso. Porque dice aquí, era el propósito divino que por la pureza y la rectitud el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo. Pero por los principios, ¿cierto? También José sufrió. Y no es que siempre los principios tengan como esa recompensa inmediata, como la podríamos ver ahí, si solamente nuestros ojos se centran en lo material y en el reconocimiento del mundo. Porque fueron los principios, ¿cierto?, los que lo llevaron a la cárcel. Porque cuando la mujer de Potifar se enamoró de él, intentó seducirlo, y él dijo, ¿cierto?, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué es lo que está exponiendo ahí él? Principios cristianos. Los principios cristianos eran lo que hacía que Potifar lo dejara en su casa solo con su mujer, ¿sí? Él estaba tranquilo, pero su mujer lo engañó. Y si ustedes leen el espíritu de profecía, hay una cosa, y por eso les digo, los principios y la comunión con Dios hacen libre a la gente. Él, ¿cierto?, decidió mantener su integridad y su pureza y no caer en un pecado, ¿cierto?, de índice moral, ni sexual, ni nada de eso. Él lo tenía decidido en su vida, era su principio, de ahí no iba a pasar. Pero pues eso lo llevó a que lo acusaran y todo esto. Ustedes miran también en el espíritu de profecía qué dice acerca de lo que pensó Potifar. Dice que Potifar escuchó eso y lo creyó. No lo creyó. Él no lo creyó. ¿Por qué? Si le estaba mostrando una prueba, si le estaba mostrando unas pruebas, entre comillas, ¿sí?, de que ha pasado eso, Potifar no lo creyó porque él sabía, ¿cierto?, lo que estamos diciendo, y que ojalá se dijera de nosotros, este hombre, ¿cierto?, es adventista del séptimo día, él no va a hacer esa cosa, ¿cierto? ¿Por qué lo mandó a la cárcel? La condena de eso era la muerte, y Dios libró de la muerte otra vez a José. Y fíjense que otra vez, ¿cierto?, la calamidad lo que nos está mostrando es que Dios libró de la muerte varias veces a José. Lo libró de la muerte por mano de sus hermanos, lo libró de la muerte en la casa de Potifar. ¿Cómo lo logró? Porque Dios influyó en el corazón de José para que él se comportara de acuerdo a esos principios. Y cuando le dijeron, ¿cierto?, a Potifar lo que había pasado, la condena de José era la muerte. ¿Ustedes se acuerdan aquel caso que hay un caso, ¿cierto?, en la Biblia? Cuando Amán, ¿sí?, intenta como ir detrás de la reina y llega el rey y se da cuenta que está tratando de acoger y pensó que estaba tratando de abusar de la reina. ¿Qué le pasó a Amán? Lo mataron. ¿Por qué? Porque Amán era súbdito del rey y era la mujer del rey. Por lo tanto, la condena
que tenía que experimentar José era la muerte, pero Potifar lo mandó a la cárcel. Y entonces José volvió a salvar la vida Dios volvió a salvar la vida de José. Y finalmente, José, estando en la cárcel, experimenta, ¿cierto?, la liberación que Dios le dio. Pasa lo mismo, le entregó Dios cosas a José en su mano, pero vemos otra vez otra pérdida. Y entonces José, y esto ya vamos terminando, José nosotros vemos que es como si Dios le estuviera entregando y quitando, entregando y quitando, entregando y quitando. Y uno dice, pero bueno, o sea, ¿por qué? ¿Qué era lo que necesitaba aprender José con eso? Porque él lo tenía todo en su casa y lo perdió absolutamente todo. Y después fue a donde Potifar y tenía de todo. Y después quedó sin nada. Y entonces cuando llegó a la cárcel, el carcelero dijo, vea qué muchacho tan bueno. O sea, es bueno en todo. Le dejo las llaves, no deja escapar ningún preso, ¿sí? Le dejo el dinero, no se lo que. Le abro la celda y estando él preso no se vuela. O sea, ¿dónde consigue y le entregó todo? Le entregó a administrar los víveres de la cárcel, las llaves de la cárcel, le entregó absolutamente todo y todo era de José. Y en un momento dado, cierto, pues lo pierde todo. Pero la cuestión aquí es que nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Y el Señor, cierto, a través de las aflicciones, ¿sí?, perfeccionaba a sus hijos. Y nosotros pues vemos en José una figura de Cristo. Y todo esto que pasó José, ¿cierto?, fue, como dice la palabra de Dios hablando acerca de Cristo, fue perfeccionado. Cada cosa que le ocurría a José era una oportunidad primero de José para que sus principios lo libertaran, lo sacaran de ahí. Dios le había entregado las herramientas, ¿cierto? Nosotros como cristianos somos personas que vivimos bajo principios, actuamos siempre, ¿cierto?, de la misma forma, a pesar de las circunstancias. Somos honestos, somos veraces, somos fieles en cualquier circunstancia. Pues el Señor a una persona que va así, ¿cierto? El Señor tiene el éxito metido ahí dentro de esa persona, no en las circunstancias. La persona, ¿cierto?, va a salir porque está con el Señor, no confiando en sus propias cosas. Por eso también el Señor le mostraba, ¿no? Primero, no se enamore, ¿cierto?, de las cosas de este mundo. Cuando uno empieza a agarrarse de las cosas de este mundo, pues necesariamente va a sufrir, porque si hay alguna cosa segura para nosotros en esta tierra es que lo material se desaparece, ¿cierto? Los logros se desaparecen, los diplomas se desaparecen, y si usted quiere sentirse frustrado y triste en la vida, enamórese de algo que tenga, porque cuando se vuelva viejo o cuando lo pierda, entonces va a tener que, ¿cierto?, llorarlo. Dice, para terminar este texto, Hebreos 2, 10 y 11, convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? José es una figura de Cristo, porque a través de José, ¿cierto?, fue que se dio la salvación de sus hermanos. Y dice, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. José fue entregado, ¿cierto?, por sus hermanos, vivió en aflicciones, pasó pruebas, ¿cierto?, pero al final, ¿cierto?, terminó siendo la salvación de ellos. Hermanos, estamos empezando un nuevo año y es decisión de nosotros cómo vivir, porque nadie sabe qué va a traer este año, si nos irá a traer prosperidad o si nos irá a traer calamidad. José fue perfeccionado en la calamidad y probablemente sus momentos de mayor riesgo fue cuando estuvo mejor, ¿cierto? Cuando su condición delante de Dios se volvió peligrosa era cuando vivía en la abundancia y en la comodidad. Y por eso nosotros, ¿cierto?, tenemos que tener presentes que sea cual sea la circunstancia en la que nosotros
que vivamos de acuerdo a los principios y que no seamos dependientes de si las cosas están bien, están mal, si tenemos dinero, si tenemos el amor de la gente, si tenemos un padre, una madre, si tenemos familia, si estamos en otro lugar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre bondadoso, gracias, buen Dios, porque sabemos que en toda circunstancia nos acompañas. Que no confiamos, Señor, en nuestros propios esfuerzos, si bien, Padre bueno, podemos confiar en que bendecirás cada cosa que hagamos, Señor, de acuerdo a tus principios. Ayúdanos y enséñanos a ser verdaderos cristianos, a actuar como tú y a tener nuestros ojos puestos en ti, pues lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.